casos clínicos, porque algo debieron haber hecho de cambios. Vale, pues ya van a ser las 15, ya son las 15, vamos a empezar. De acuerdo, ven correctamente la pantalla, ¿no? Vale, Sí, sí se ve. vale, de acuerdo. Creo que hoy seremos pequeño comité, pero de hecho si quieren ir preguntando mientras vamos mostrando las diapositivas para hacerlo más dinámico, y vamos a hacer un cambio con lo de la sesión de los UIRES. Les enviaré dentro de la misma carpeta de UIRES, vamos a dejar un folder o una carpeta o una subcarpeta donde va a quedar un documento para preparar la sesión la semana previa para que le puedan sacar algo más de provecho, y un segundo documento, digamos que de conclusiones o para ampliar algunos aspectos en la siguiente reunión. Por ejemplo, hoy de lo que vamos a hablar de ECMO, luego les colgaré el libro rojo de la ECMO, que es el libro de guía de la ELSO a nivel internacional, para que tengan la información necesaria para que terminen de aprender lo que necesitan de ECMO. Bueno, nada, un repaso rápido sobre lo que es la historia. Inicialmente ya en el año 71, o sea, poca broma, ya van siendo unos cuantos años, se utilizó la primera vez circulación extracorpórea. Esto fue en un joven de 24 años con distrés. Y en el año 72 se utilizó por primera vez en la cirugía del Dr. Bartlett, que es este que tienen a la derecha, y se utilizó inicialmente pues en cirugía cardíaca de un infante, de un niño. A partir de eso, pues se ha ido trabajando bastante en lo de la ECMO y se ha ido popularizando. Prácticamente digamos, el uso inicial estuvo en relación con cirugía cardíaca, pero ha ido cambiando. Lo que sí se ha ido viendo con el paso del tiempo es que la necesidad de trabajar o de mostrar mejores resultados a la hora de utilizar soporte extracorpóreo implica tener un equipo formado en ECMO, entrenado en ECMO y con suficiente experiencia, porque como todo eso va a tener una curva de aprendizaje. A la hora de hablar del apoyo extracorpóreo tenemos este espectro que va desde el extractor de CO2 hasta la ECMO venoarterial. Como ven al principio, la primera solamente hace remoción de O2, la ECMO venosa podrá hacer tanto oxigenación, pero no podrá hacer soporte hemodinámico, que es lo que hará la ECMO venoarterial. Y ven que hay una sigla que es la SCO2R, que eso es una ECMO de bajo flujo, es menos del 30% del débito cardíaco, que algún día lo verán si van a otras UCIs, acá ponemos poquísimo, en el cual prácticamente se adapta un pequeño filtro al equipo de hemodiálisis. O sea, se puede utilizar de hecho una máquina que es una Prisma, pero que permite colocar en circuito el extractor de CO2. Y la que ven como AVCO2, eso es una extracción de CO2 con membrana arteriovenosa sin bomba, ¿vale? Pero también funciona parecido, sencillamente es un filtro adicional. Este es el espectro en total que van a ver. Estos son gráficos tomados del libro rojo de la ECMO, donde lo que nos trata de resumir es inicialmente, si es un sistema extracorpóreo con membrana, es decir, que permite dar flujos muy altos, o si solamente es un extractor de CO2, que estos pues dan flujos bajísimos, menos del 30%, como decíamos. Y vemos el diferente espectro que hay respecto a lo que he mencionado previamente para no volver a rayar sobre lo mismo. Ven que hay una que dice VP-ECMO. Esto de la VP-ECMO es la ECMO venopulmonar, en donde se
tenemos un catéter de extracción que queda en la aurícula, o más bien en la cava inferior, y tenemos un retorno que va directamente a la arteria pulmonar, y con eso lo que hacemos es dejar descansar el ventrículo derecho, ¿vale? Por tanto, esta sería dentro de las ECMOs que no son venoarteriales, una que digamos nos va a dar algo de soporte al ventrículo derecho porque está descargando en gran parte el trabajo que tiene que hacer el ventrículo derecho, y sobre todo estaría indicado pues en pacientes, por ejemplo, con una TEP de alto riesgo, que vemos que hay fracaso ventricular derecho y que precisa o tiene indicación de ECMO, pues sería una buena opción. Carísimo los catéteres, pero se puede hacer. Las indicaciones clásicas, tenemos unas indicaciones gasométricas. Eso hace parte del protocolo del hospital que escribimos en su momento, y es tener una PAFI-2 menor de 50 persistente por más de 3 horas, o una PAFI-2 menor de 80 persistentemente por 6 horas. Todo esto es extraído de los diferentes estudios que hay, sobre todo de Evolia, más allá del César, que es más antiguo. Lo que sí es cierto en todos es que para que esas indicaciones gasométricas se puedan aplicar, el paciente tiene que estar con una ventilación mecánica protectora, es decir, con un volumen tidal de 6 mililitros kilo del peso ideal, una driving pressure o presión de distensión menor de 15, una presión meseta o la presión plató menor de 30, que el paciente esté con una FI2 mayor de 80 y una PIB mayor de 10, y que esté recibiendo un tratamiento médico óptimo. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente esté bien sedado, que esté relajado muscularmente, que generalmente lo que utilizamos es cisatracurio, y que se encuentre o que se haya hecho al menos una prueba de PROR. Luego tenemos la indicación de insuficiencia respiratoria hipercápnica, en los cuales lo que manda o lo que va a determinar es que tengamos un pH menor de 7.25 y una PaCO2, perdón, mayor de 60, cuando le hemos dado hemos ajustado todos los parámetros de ventilador para que se ventile lo más posible. Es decir, una frecuencia respiratoria de 35 o más, perdón, intentando mantener presiones plató menores o iguales a 32. Y obviamente, pues lo mismo que el anterior, que médicamente le hemos hecho todo lo que hemos podido. Ese es el circuito básico de una ECMO. En este caso es una ECMO que, si miran, en la línea azul está extrayendo de la femoral derecha, y la línea de retorno está ingresando a la femoral izquierda. Entonces, por tanto, en esta ECMO es una ECMO que va de vena femoral a arteria femoral, o sea, sería una femorofemoral, y ven que hay unos puntos donde hablan de bomba, hay una consola, y finalmente pues aquí ven el filtro, ¿vale? Tengan en cuenta que dependiendo de dónde lean, sobre todo en los libros americanos, verán que hablan de manera indistinta entre lo que es una bomba y lo que es el ciclador de la máquina, que es algo un poco diferente. En una ECMO venosa también uno tiene sencillamente un sistema donde va girando, eso es un ciclador, más que una bomba, y eso debe diferenciarse de las máquinas que realmente tienen una bomba que tiene función de soporte inotrópico, por así decirlo, que solamente lo tendrán las ECMOs venoarteriales. Entonces, esto es para decirles con los tipos de cánulas. Aquí serían, digamos, dos de los clásicos. Nos faltaría la venoarterial, la venopulmonar. Tienen acá un sistema de 2 cánulas, donde hay una cánula de retorno que debe quedar a nivel o cerca de el acceso entre lo que es aurícula derecha y tricúspide, para que se dé el paso a la circulación pulmonar o derecha. Y tenemos una cánula de drenaje que se deja en vena cava inferior. Hay otro tipo de cánula, que es esta cánula de doble lumen, que tiene la ventaja de que es pues, menos invasiva, donde ven que tienen 2 luces, pero acá el problema es que esto, generalmente, colocarlo con precisión implica que el paciente tiene que estar en una sala pues, donde dispongamos de un arco en C, o que podamos ir haciendo fluoroscopia para estar seguros de que este orificio está quedando justo a la entrada de la tricúspide. Si no, si este orificio queda más abajo, pues no se podrá hacer el intercambio como queremos y habrá una recirculación, ¿vale? Entonces eso es otro tipo
de cánula que es de doble, y lo que nos quedaría faltando, que era lo que decía la venopulmonar, es algo como esto, donde tendríamos una extracción por acá, y esta cánula de retorno va hasta la arteria pulmonar, dejando descansar el ventrículo derecho. La canulación de ECMO prácticamente se hace de dos tipos. Inicialmente podemos hacer una canulación con venodisección, que digamos es la forma clásica, o venoarteriodisección, en donde el cirujano vascular pues va a identificar los vasos y va a hacer una disección con bisturí. O podemos hacerlo como si fuera una técnica Seldinger, como cuando colocamos una vía central. La diferencia estará en que los dilatadores y lo que utilizaremos es mucho más gordo, pero la técnica es prácticamente la misma. Aquí lo importante será medir el diámetro con ecografía previamente para saber cuál es la cánula que podemos colocar. Ya de base hay algunas nomogramas como estos, donde ven ustedes el tamaño de la cánula en French versus el peso del paciente. Entonces, por ejemplo, hablemos de un paciente de 70 kilogramos que precisa de una cánula arterial. Si se dan cuenta, estaríamos por acá, pues más o menos unos 21 French. Y en el caso de la cánula venosa de doble lumen, pues obviamente esta es más gordota, pues era lo que decíamos. Si son unos 70, pues aquí necesitaremos unos 27 French, ¿vale? Entonces, esto es importante a la hora de poner una ECMO, saber el tamaño, porque hay que hacer lo posible que sea prácticamente el diámetro -1, si es una talla justo anterior, para tratar de aprovechar la mayor cantidad del lumen del vaso y con eso evitar que tengamos problemas de flujo, ¿vale? Porque si tenemos problemas de flujo, finalmente no aprovecharemos la ECMO como se debería. Es un circuito básico de ECMO ya un poco antiguo, todavía verán algunos de estos maquetas por ahí dando vueltas, pero es más un poco de lo mismo. Verán aquí abajo que tienen las cánulas, ¿de acuerdo? Y acá tienen donde dice bomba centrífuga, ¿ven? Esta bomba centrífuga es lo que yo les decía, que no es realmente una bomba, sino es un ciclador. Esto lo que hace es girar y ya está. Tenemos aquí abajo un intercambiador de calor, porque obviamente es importante mantener la sangre a una temperatura correcta para que no haya pues, todo el efecto deleterio que produce la hipotermia. Y esta es la consola de la bomba donde vamos a programar la velocidad de la ECMO. Ya luego veremos unos modelos más nuevos. Y programaremos también pues, el flujo de la ECMO, el sweep gas o el flujo de arrastre se va a programar aquí al lado. Si ven acá, lo que hay es un mezclador donde encontrarán un mezclador de oxígeno que está aquí y acá podrán, o sea, aquí ven el mezclador de la consola de mezcla, donde podrán identificar la cantidad de oxígeno que quieren dejar y la cantidad de litros que van a dejar, que generalmente aquí lo que hay es un caudalímetro pediátrico que va hasta 1 litro y un caudalímetro de adulto que sí que permite ir hasta 10 litros y acá el de la FIO2 que va hasta el 100%. Estas son las estrategias de canulación que prácticamente tenemos en el hospital. Aquí tienen una ECMO venoarterial, que era lo que les decía, va directamente hasta la arteria pulmonar y deja descansar el ventrículo derecho, donde la cánula de extracción o de drenaje está en vena cava inferior. Las diferentes características del tipo de canulación y las desventajas a la hora de utilizar sobre todo las vías femorales, una femoroyugular, ¿vale? Es decir, drenaje de femorales y ingreso por yugular. Eso va a limitar un poco la movilidad, una movilidad limitada del paciente y va a dificultar un poco fijar la cánula de retorno. Y lo bueno que tiene es que permite pues, flujos más o menos rápidos. Luego, la femoroyugular, lo digo de esa manera porque hay de todo, hay femoroyugular o yugulofemoral, pues más o menos nos va a permitir lo contrario. La yugulofemoral, pues también permite flujos adecuados, pero va a disminuir el riesgo de hipoxemia diferencial, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que tiene un poco de lógica y es que si yo tengo un vaso de retorno más gordo, probablemente puedo garantizar flujos más largos. Escojo estos dos modos por una razón sencilla. Nosotros acá en el hospital solemos usar femoroyugular, pero nuestro compañero de hospital gigante, que es el Vallebrón, pues utiliza más yugulofemoral.
En cuanto a la ventilación mecánica, poner un poco de lógica al asunto, se trata de dar ventilación ultraprotectora. La intención es que descanse el pulmón, entonces ahora les diré por qué. El modo ventilatorio puede ser o controlado por presión o por volumen. Lo ideal, si podemos, es ventilar por volumen, pero si no, pues podemos ventilar por presión. Y acá, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que la presión meseta, en la medida de lo posible, eso verán que varía de lado a lado, pero hacemos lo posible para que tengan una presión meseta menor o igual a 25 o máximo de 28. Esto es para evitar el barotrauma, ¿vale? Asimismo, cuando hablamos del delta de presión, también es que hacemos lo posible para que el driving pressure sea menor de 15, que será nuestro objetivo desde el principio. Una frecuencia respiratoria en la medida de lo posible menor de 13, incluso en algunas partes se habla menor de 10. Y la PIP que podemos utilizar, en ausencia obviamente de que haya barotrauma o fístulas broncopleurales ya establecidas, podemos utilizar PIPs más bien altas, entre 10 y 15 o moderadas. Volúmenes tidales que sean ultraprotectores, que estarán entre 4 y 6 mililitros por kilo. FiO2 menores de 50%, porque la intención con esto es permitir que el pulmón descanse y también queremos evitar, por tanto, no solamente el volutrauma, el barotrauma, sino también el biotrauma y el atelectrauma, ¿vale? Por eso es importante todo esto. Y aquí ven las diferentes estrategias, vuelvo y les digo, eso va surgiendo de los diferentes estudios que van saliendo y si se dan cuenta no son exactamente iguales los valores para la César, para el Extraven, para la Celso, en el Karolinska, en el Eolia, pero más o menos los parámetros se mueven dentro del mismo rango. A ver, esto solamente es una foto antigua, pero es la que está en el libro de la Elson, para mostrar que hay muchos puntos donde yo puedo ir vigilando qué es lo que estoy haciendo con la ECMO. Yo puedo sacar sangre pre y postmembrana, yo puedo adaptar, como se ve aquí, equipos de nutrición, para medición de heparina. Por ejemplo, si quiero hacer ACTs, que desafortunadamente nosotros aquí no tenemos un equipo para hacer mediciones rápidas de la coagulación, pero se pueden adaptar al circuito. Incluso podemos adaptar, aquí por ejemplo, eso es un equipo de diálisis y de aquí del equipo de diálisis han adaptado un extractor de CO2 y nos permite también ir midiendo presiones pre y postbomba, pre y postmembrana, esto en el caso de que fuera una arterial versus una veno-venosa. Hay muchos puntos donde podemos ir haciendo mediciones que nos permiten saber el funcionamiento de la ECMO, ¿vale? Por tanto, aquí esto que ya es un gráfico más moderno, acá se dan cuenta, por ejemplo, esto es una ECMO de doble lumen, que es lo que les decía, ¿no? Es un solo acceso a través de vena cava superior, la de retorno tiene que quedar exactamente a nivel de la tricúspide, y tenemos que la parte extractora va a estar acá, ¿vale? En la cava. Y lo mismo, yo puedo monitorizar en todo momento, no solamente en el monitor, el flujo que estoy dando, las presiones que tengo, la saturación que tengo, sino que también puedo ir tomando muestras pre y postmembrana para ir ajustando parámetros. Y este es el circuito clásico, que es el que usamos nosotros, que es más frecuente, que es una extracción por femoral y un retorno por yugular. Aquí tienen un equipo que sí es nuestro, ¿de acuerdo? Y lo que les decía son consolas más modernas, donde permite ir viendo acá en tiempo real no solamente el flujo o gasto cardíaco que hemos programado a partir de este número de revoluciones, sino que nos permite ir viendo de manera dinámica los deltas de presiones y nos permiten también ir viendo de manera dinámica la saturación de oxígeno que tenemos a nivel de la consola, o sea, la saturación venosa. Y aquí tienen una programación del ventilador, que de hecho no se alcanza a ver todo bien, pero acá es un 45%, una frecuencia respiratoria un pelín altita aquí de 14, y el volumen tidal no lo veo muy bien, pero parece que es un volumen, no sé qué tan grande era el paciente, pero parece que es un poquito alto. Vale. Ese sería el algoritmo inicialmente con el que empezaríamos la ventilación en el momento en que hemos canulado al paciente y el cómo vamos a ir jugando con la consola de la ECMO. Lo que les decía, hemos ya repasado lo que son los valores que vamos a utilizar en el ventilador. Y inicialmente, cuando empecemos a hacer el flujo de sangre y de gas, la velocidad o el sweep gas que utilizaremos de la ECMO, la intención es ir mirando un par de cosas. Y ahora les explico el por qué.
En el momento en que verán que cuando se ponen las ECMOs, inicialmente, justo cuando se ha puesto, el gasto o el flujo sanguíneo que se pone es de más o menos unos 2 litros, pero luego pueden irlo subiéndose. Generalmente se programa hasta el 70-75% del gasto cardíaco calculado o ideal del paciente. Y luego utilizarán generalmente, no siempre, pero se suele programar unos 2 litros también de flujo de arrastre o de subgas. A partir de lo que es un equilibrio venoso o de gasometría, pues yo iría ajustando los parámetros. Y lo que nos tenemos que tener en cuenta y no obsesionarnos es que lo que necesitamos es tener una presión arterial de oxígeno que esté por encima de 60, pero que con que esté entre 60 y 70 nos vale, ¿vale? Y a partir de eso yo iría ajustando. Si veo que es menor de 55, pues subo el flujo sanguíneo o el gasto. Si la PO2 es mayor de 70 o 80, pues lo iré bajando entre 500, o sea, de 500 en 500. Y lo otro que tengo que vigilar es el pH. Si es una acidosis de tipo respiratorio, pues más de lo mismo. Aumento el flujo del subgas o el gas de barrido en 1 o 2 litros, o por el contrario lo bajaré. ¿Vale? Pero no obsesionarse con valores que sean muy correctos. Esos son los tipos de membrana. Ven que hay una membrana que es como si fuera cilíndrica y otra que en cambio es transversa. La diferencia entre esta que es axial y que es transversa es sencillamente que esta fue inicialmente desarrollada por los nefrólogos. Entonces eran de los equipos que se utilizaban para nefrología, por eso tiene esa forma de ese filtro, mientras que esta es la que han generado los cardiólogos a partir de los equipos que tenían cirugía tras cirugía extracorpórea. Pero es la misma cosa, la diferencia es el tipo de filtro. Y tener en cuenta que para saber si eso está funcionando, es importante calcular cuál es a partir del flujo suministrado de oxígeno, o la fracción, perdón, a partir de la fracción suministrada de oxígeno, cuánto debería de tener después de la membrana para calcular que la membrana funciona. Y eso es fácil, es sencillamente lo normal es que sea 2 a 5 veces la fracción suministrada de oxígeno. Es decir, si yo programo en la membrana, como pone por ejemplo el ejemplo acá, un 30% en la consola, es decir, pongo un 30% de FiO2 de la ECMO, o sea, de fracción suministrada de oxígeno de la ECMO, 30%, pues eso lo debo multiplicar por 2 a 5 veces y es el valor que debo de tener de presión arterial de oxígeno o de presión de retorno de la ECMO, ¿vale? Y importante que la saturación premembrana esté siempre por encima de 65 a 70%, ¿vale? Eso ténganlo en cuenta. El suministro de oxígeno va a depender del flujo sanguíneo, de la concentración de hemoglobina y de la diferencia del contenido de oxígeno de drenaje y el de entrada. Acá es importante lo de la concentración de hemoglobina y luego les mostraré el por qué. Eso ya luego lo mencionaremos mejor cuando hablemos de complicaciones en la siguiente, pero es esto. Si se dan cuenta, acá tienen un paciente típico de 80 kilos, bueno, típico para el ejemplo, donde lo que nosotros necesitamos es hacer una entrega, o sea, la entrega que tenemos que hacer de oxígeno más o menos son 7 dC por kilogramo de peso ideal, que eso van a ser unos 240 dC. Y ven ustedes la necesidad que tendré yo de flujo de la ECMO, estamos hablando del gasto que va a generarse en la ECMO a partir del ciclado. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con una hemoglobina de 7, para compensar la demanda de oxígeno, tengo que tener 6.4 litros. En cambio, en un paciente que tiene una hemoglobina de 15, apenas necesitaré 3 litros. ¿Vale? Por tanto, es importante mantener hemoglobinas altas, dependerán de dónde vean. Les dirán que por encima de 10, incluso hay protocolos donde les dicen que por encima de 12 para garantizar que no es necesario dar flujos tan altos. ¿Vale? Esos son problemas frecuentes, pero ya lo mencionaremos después. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Si no, en la siguiente sesión que hablaremos de complicaciones, pues lo veremos. No es exactamente la siguiente, pero en un par de sesiones hablamos de complicaciones. Y lo que les digo, en un ratito verán que va a estar una carpeta dentro de la carpeta de Uiresis con la intención de que preparen la sesión para que la puedan aprovechar y un segundo artículo posterior para que terminen de entender lo que quieran entender del tema que toque ese día. ¿Preguntas, dudas de la audiencia? Nacho. ¿Nadie? Nada, hasta la próxima.